Amigos, estamos aquí en Was Editorial en esta serie de podcast con los amigos autores del Mastermind, del MAS, de este entrenamiento donde nos ha volado la mente. Y el día de hoy estamos en el marco de este gran evento en Guadalajara, en este podcast para sacar esa información valiosa, esa información que a ti te va a ayudar a transformar tus resultados de todos los autores de Was. Y hoy estamos aquí con mi amigo José Ortega con su libro El Todo, la Gente. Él es una persona que yo admiro, respeto. Yo siempre le digo, yo cuando sea grande quiero ser como tú, porque él ha logrado que su empresa, siendo una empresa compleja de ingeniería enfocada al tema automotriz, desarrolla equipos especializados para detección de fugas y más tecnologías para esa industria, funcione sin que él tenga que estar ahí esclavizado. Y por eso ahora es un coach, excelente coach de negocios, que ayuda a los empresarios a que puedan salir de esa operación. Así que pues, bienvenido amigo. ¿Cómo Gracias, estás? Conce. Encantado de estar aquí contigo nuevamente. Un placer. Gracias. Antes de arrancarnos con las preguntas, la primera pregunta es, cuéntanos de dónde es tu origen, porque la empresa que tienes no nació así. Claro. Tú venías de otro ambiente, venías de ese... Dime tus raíces, de dónde venías del tema laboral. Claro que sí, Conce. Yo soy ingeniero mecánico de formación. Estudié en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Desde los 20 años empecé a trabajar precisamente en una empresa metalmecánica. Llegué al área de calidad y luego me fui al área de ingeniería desde a los pocos meses. Desde entonces, pues estuve siempre involucrado en el área de ingeniería, en el área de calidad. Duré 11 años en esta primera empresa, en donde empecé como inspector de control de calidad. Llegué a ser gerente de ingeniería. Estuve en varios puestos, digamos, en varias asignaciones. Me metí a compras, me metí a calidad, me metí a los almacenes, en mi idea de llegar a ser algún día gerente de planta de una empresa. Pasados 11 años, pues por decisiones personales, migramos a Querétaro, precisamente. Ahí conseguí trabajo en otra empresa, llegué como gerente de ingeniería, duré 4 años, nos dieron las gracias a que nos dieron las gracias. Traté de hacer un par de emprendimientos que no funcionaron, pues no tenía ni idea, yo nomás pensaba que podía vender algo, no funcionó. Después entró a una empresa de automación industrial, duró ahí 4 años y llega 2008, la crisis inmobiliaria de Estados Unidos que le pegó a la automotriz. Y entonces también en esa empresa nos dicen, bueno, José, yo ya voy a cerrar. El día que me dijeron eso, yo dije, pues José, yo voy a abrir. Y fue que invité a otros 4 amigos, compañeros, que estaban precisamente, trabajamos en la misma empresa, no teníamos otra cosa que hacer porque no había trabajo en general. Los invité a este proyecto sin recursos, sin conexiones. Bueno, las conexiones que tenía eran las propias que yo tenía de haber atendido a algunos clientes. Y pues de ahí nació Autechnic hace 17 años, que es la empresa, nuestra empresa de automatización industrial que atendemos a la industria automotriz primordialmente. Súper bien. Ahora, ¿cómo fue ese camino cuando empezabas a emprender? Porque la mayoría empezamos haciendo pues todo. O Por sea, supuesto, abres el negocio y haces todo, todo, ¿sí? claro. ¿Cómo fue esa etapa y cuándo te diste cuenta de que te estaba esclavizando tu empresa? Bueno, por supuesto que al empezar, pues yo atendía primordialmente las ventas, también la administración, también acordaba con los clientes, los visitaba, hacía las negociaciones, hacía las revisiones de diseño, mandaba la información para que se pudieran pues, llevar la parte administrativa, contable de la empresa, negociaba con los proveedores, en fin, me la pasaba haciendo todo. Y en tu pregunta que es cuándo te diste cuenta, pues cuando ya no me alcanzó la vida, como le pasa a muchos. Cuando trabajas de 12 a 14 horas todos los días, es cuando dices, esto tiene que haber otra forma de hacer las cosas. ¿Y qué te dolió más? ¿Trabajar duro, pero lo que te dolió más que fue trabajar sin parar o darte cuenta que no confiabas en tu gente? Echando la retrospectiva, definitivamente pensar que solo yo, no confiar en la gente per se no era el pensamiento, sino el pensamiento era los demás no lo pueden hacer tan bien como yo. Es casi lo mismo, pero no igual.
¿sí? O sea, porque inclusive, Ponce, te puedo comentar que hubo un momento en el que decía, me quiero clonar, imagínate, ¿sí? No sé si era ego, desconocimiento, por supuesto que sí, falta de saber que sí hay formas de que se puede gestionar una empresa, pero en ese momento decía, necesito otro José para que haga las cosas idénticas como yo, porque para que José trabaje ahora no 14 horas, sino 28, ¿no? ¿Sí? Porque pues me iba a duplicar exactamente, pero iba a duplicar exactamente los errores, iba a duplicar exactamente el no crecimiento en las empresas. El liderazgo del que dirige la empresa es el top. Entonces iba a poner un tope y entonces iba a poner el mismo tope duplicado. No se hubiera podido, ¿verdad? Pero ese era el pensamiento. Entonces, sí, definitivamente no confiar en la gente, no pensar en esos momentos que las personas pueden ayudarte a hacer crecer la empresa en realidad, porque es lo que hacen cuando tienes a las personas adecuadas. ¿A qué te refieres en tu libro cuando dices el todo es la gente? Bueno, precisamente las Las empresas somos personas, somos gente, ¿sí? Porque tú puedes tener los mejores, bueno, hablemos de tecnología, la mejor computadora, el mejor robot, el mejor sistema, pero si tienes a una persona que no tiene la actitud para empezar, que no sabe eh, eh, cómo funcionan las cosas, ¿sí? Que a lo mejor tiene toda la actitud, pero tiene cero conocimiento, ¿sí? O tiene cierta actitud, cierto conocimiento, pero no tiene idea de cómo deben de funcionar las cosas, hacia dónde va la empresa, pues definitivamente no importan las instalaciones, no importa la tecnología. Puedes tener a una persona con mucha actitud, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer y con un equipo medianamente regular, puede obtener grandes resultados. Entonces, el todo la gente significa que la empresa se gestiona y se mueve por las personas, por la gente que está dentro de ella. Y cuéntame, ¿qué historia te reveló esta verdad que me estás contando? Cuando estaba yo en, haciendo todo, cuando yo me quería clonar, cuando era una persona que estaba sumamente sumergida y ocupada en la operación, me iba de vacaciones y pues llegaba a la vacación, me levantaba temprano a revisar correos, a mandar instrucciones, a hablar por teléfono. Salíamos un rato, a mediodía, a la hora de la comida, pues otra vez a ver correos. ¿Sí? Y en la noche, igual, y en la noche peor, porque llegaba y si mis clientes querían alguna información, pues yo me llegaba y me la ponía a hacer y la mandaba, y al otro día en la mañana, la misma dinámica, recibiste el correo, ocupado totalmente, ¿no? Y dando instrucciones a todos. Después de haber implementado, de haber conocido, recibí coaching, lo implementé, me di cuenta que precisamente las personas son las que tenían que hacer las cosas. En ese momento, pues ya la empresa funcionaba. Aprendí a gestionar, a mejorar la cultura, a implementar los procesos, a poner a las personas mejores, a confiar en ellas sobre todo. Y me fui de vacaciones y primer día nadie me llamó, segundo día nadie me llamó, siguiente día nadie me llamó y dije, híjole, ¿qué está pasando? Nadie me llama, regreso pues, después del periodo de vacaciones que la empresa estaba trabajando, llego yo y pues todo funcionando, las ventas funcionando, la facturación, la operación, todo. Yo dije, ah, caray, esto sí funciona. Ese fue el momento revelador de decir, meter sistemas y confiar en la gente es la mejor manera de que la empresa camine sola. Y cuando estabas en estos inicios, ahora que lo ves en retrospectiva, ¿cuál fue el error más grande que cometiste por creer en que deberías de hacerlo todo tú? Pues como ti, muchos, definitivamente, no dejaba avanzar. El dueño cuando hace todo, se vuelve el embudo y el topo. ¿Sí? El embudo, ¿por qué? Pues porque todo tiene que pasar por ti. Y hay cosas que no avanzan, proyectos, ventas, cobranza inclusive, no avanza porque tú dices hasta que yo diga. Y entonces no puedes ver todo, por supuesto. Sí. Y, pues, y además, bueno, mi conocimiento estaba aquí. Y entonces, embudo y tope, pues ahí todo se detuvo, o muchas cosas se detuvieron. ¿Sí? Yo era el que hacía las cotizaciones, era el único que sabía hacer las cotizaciones. Era el único que podía hacerlo y pues yo generaba
al año 200 cotizaciones. Eso significa una cotización, mis cotizaciones son complejas, que se pueden llevar 1 hora, 5 horas, 8 horas, porque hay que pensarle cómo haces toda una línea de ensamble, ¿sí? Y bueno, yo hacía 200. Hoy actualmente se hacen cerca de 800 cotizaciones, y no estoy yo metido para nada, son 2 personas, pero que están totalmente enfocadas y metidas en el tema de las cotizaciones. Y eso me lleva a otro punto, no estás ahí. ¿Qué parte de tu ego tuviste que romper para ya no estar presente en esas operaciones? Esa parte de volver a pensar, soy el único que tiene todas las respuestas. No es cierto. No es cierto. Cuando tú piensas que eres el único que tiene todas las respuestas, que eres el único que puede definir y decidir y tomar las mejores decisiones, es donde estás en el error, ¿sí? Pero da miedo soltar, da miedo decir, híjole, y es que si lo hacen mal. Hoy con mis coaches, yo les digo, ven, tú aprendiste. Es que no quiero soltar esta parte del proceso porque eh, me genera miedo que se equivoquen, ¿sí? Y entonces les dices, ok, ¿y tú nunca te equivocaste? No, bueno, sí, me equivoqué. ¿Y por qué lo haces tú? Bueno, es que en ciertas operaciones se pueden equivocar, ok. De 10 operaciones, ¿en cuántas se pueden equivocar? No, pues en 1 o 2, ok. ¿Tú nunca te equivocaste? No, pues sí. Entonces, fíjate, ocupas el 80% de tu tiempo en cosas que alguien más puede hacer de manera eficiente. Sin embargo, por estar cuidando ese 10 o 20%, pues eliges ocupar mucho más tiempo y te quejas de que no tienes tiempo. ¿Sí? Entonces, delegando la parte que sí puedes, tienes de dos. Capacitas de la mejor manera posible, tienes a la mejor persona posible, acepta sus errores, que aprenda y que crezca, o que te consulten alguna duda, pero ya será una duda y no será todo el tiempo que tú le dedicas a hacer cosas que alguien más puede hacer. En tu libro hablas de la historia de Santiago, de Sí. trabajar 14 horas al día. ¿Cuál es esa gran lección que le quieres compartir a la audiencia de esa historia de Santiago? Bueno, en el libro hay 2 personajes, Santiago y Sara. Y bueno, es un poco de mi historia, o un mucho de mi historia, combinado con la historia de otros coaches. Todo lo que hacen Santiago y Sara en el libro son historias reales. Pero no quería poner a muchos personajes, a muchas personas. Lo conjunté todo en Santiago, otra parte en Sara, y esas historias que están ahí son de personas reales, de empresas reales, y las mayores lecciones pues son las que ellos me han dicho. Gracias a ti he logrado liberar tiempo, gracias a ti he logrado que la empresa funcione mejor e inclusive que crezca, pues porque delegan y dejan de operar cosas que alguien más puede hacer. Porque algo muy curioso, de repente me han dicho coaches, es que la gente no hace lo que debe de hacer con respecto a lo que les pago. Ok, está bien. ¿Y cómo les das estas instrucciones? No, pues tienen que llegar y hacerlo, ¿no? Pues para eso les pago. ¿Tienes algún manual? ¿Les diste alguna instrucción? No, sí, ya les dije, pero no entienden, no avanzan. Y entonces, después de cierto periodo, entienden que el primero que tuvo que haber cambiado fueron ellos, nosotros, el líder. Si el líder no cambia, la compañía no cambia. ¿Sí? No se trata de que, pues ya les pongo ahí para que aprendan y hagan y ustedes hagan. No, no funciona así. Tienes que trabajar muy fuerte en la cultura, tienes que trabajar muy fuerte en definir cuál es el rumbo y el camino, porque en cada momento los retos siempre se van a estar presentando. El líder tiene que definir el camino y tiene que informar y tiene que formar y hacer una cultura en la que todo el mundo esté consciente de que todos son un equipo. Porque hay empresas que dicen, yo ya hice lo mío y lo demás no me interesa, yo ya hice lo mío y lo demás no me interesa. Es invitar, es hacer que la cultura de esa empresa camine. Cuando eso sucede, entonces es cuando la empresa camina. Y no necesita tanto al líder. El líder se necesita para dirigir el camino, para decir vamos para allá, para dar el apoyo, para saber qué es lo que se tiene que trabajar,
en las bases de la empresa. Y ahí, mi amigo, se mueve mucho el tema emocional. Totalmente. ¿Cuál es la herida emocional que más se detona en los empresarios de la que no quieren hablar? Es probable que sea la herida, bueno, en mi caso, yo no puedo hablar por otras personas, cada quien tiene su historia, pero definitivamente de no ser suficiente, de no ser suficiente. O sea, pensar, ¿por qué tengo que estar ahí todo el tiempo? Pues porque no estoy haciendo lo suficiente, porque si yo no estoy ahí, las cosas no funcionan, pero en realidad es el tema, el temor a ser insuficiente. A veces inclusive el temor a que alguien llegue y haga mejor las cosas que tú. Y dices, no, pero ¿cómo va a hacer las cosas mejor que yo? Eso, por supuesto, antes de tener la conciencia de que qué bueno que hay personas mejores que tú. ¿Sí? Yo tengo una frase para los empresarios. Les digo, eh, yo descubrí, José, ¿sí? Que las cosas no se hacen efectivamente igual que yo. Las personas, no va a haber persona que las haga exactamente igual que yo. Va a haber personas que las hacen mucho mejor que yo. Y es ahí donde está ese reconocimiento de esa herida de insuficiencia. Cada quien tenemos dones y talentos. Cuando encuentras a las personas adecuadas con su don y talento, acorde al puesto, a la posición, a lo que necesitas, entonces es ahí donde despega tu empresa. Pero definitivamente el tema emocional de decir, es que yo construí esto y cómo lo voy a dejar, es mi bebé, ¿no? Algunos dicen, sí, está muy bien, pero tienes que dejarlo crecer. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué se siente aquella vez donde delegaste por primera vez algo importante? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué sentías? Primero tuve que trabajar en la conciencia, porque si no trabajas en la conciencia no lo vas a hacer, ¿eh? O sea, cuando no sabes cómo hacer, cómo delegar de una manera eficiente y lo avientas, pues por supuesto que tienes todo el temor del mundo y te dan ganas de meterte a, no, a ver, ¿qué estás haciendo? Sí, sí. O sea, pero cuando ya tienes un cierto grado de conciencia, que es precisamente la invitación a que tengas un liderazgo, pues que te ayude a que la empresa crezca, ¿sí? Tenemos muchos autores sobre liderazgo y cientos, ¿no? Evidentemente, John Maxwell es uno de los que desde hace muchos años te invita a llevar un liderazgo consciente adecuado. Hay liderazgos disruptivos. Todo el mundo tenemos cierto grado de diferentes liderazgos, pero cuando tú ya tienes cierta conciencia y dejas que la gente aprenda, porque la gente va a hacer dos cosas, o aprende o hace bien las cosas. Porque cuando dices la gente se equivoca, estás en una cultura equivocada. ¿Sí? Tu pensamiento es, a ver, aquí hay de dos, ¿hacemos bien las cosas o aprendemos? ¿Sí? Pero para llegar a ese nivel de conciencia, pues tienes que haberte preparado. En mi caso, cuando lo dejé, pues estaba en ese proceso, ¿no? O sea, nunca somos producto terminado, estaba en el proceso de, y sí da cierto temor, lo irá a hacer bien, le irá a decir lo adecuado, y ya cuando llega y dice, esto está así, se hizo de esta manera, dices, perfecto. Lo hicieron mejor que lo que yo lo hubiera hecho, pero tienes que estar en esa apertura. Lo hicieron mejor de lo que lo hubieran hecho. De lo que yo lo hubiera hecho, porque ese es el ego que tienes que romper. ¿Y por qué tú te refieres a que una empresa que depende del dueño está condenada? Bueno, está condenada a no crecer. Hay una ley que se llama la ley del tope en liderazgo, que lo he mencionado un par de veces. Nosotros vamos a poder avanzar o hacer hasta donde tengamos conocimiento, hasta donde nosotros permitamos que la empresa crezca. Pues cuando un empresario dice, no, yo esto lo he hecho toda la vida así y así me ha funcionado y así va a seguir, efectivamente, así va a seguir. Si el mercado no lo obliga a que sea diferente. ¿Sí? En estos tiempos, tú sabes, tan cambiantes, la verdad es que no sabes qué puede suceder el día de mañana. ¿Sí? Nos llegó la pandemia hace varios años, ahora llegó el tema político, sin entrar en detalles. Todo lo que se mueve políticamente pues, afecta a la industria, afecta a los empresarios, nos afecta mucho. Y tienes que estar siempre viendo hacia dónde se mueve
tu empresa derivado de lo que está sucediendo en el mercado. ¿Qué le dirías hoy al empleado más bien, qué le dirías hoy a ese empresario que está agobiado, enojado, asfixiado, ya se lo está comiendo la operación, no ve la salida? ¿Cómo le das esta esperanza de cambiar cuando no ve la salida? Bueno, yo estuve ahí y primero tienes que tener la suficiente, romper tu ego, romper tu pensamiento en el que nadie va a hacer las cosas mejor que yo. Ese es el primero que tienes que romper, ¿sí? Decirle que sí, hay una esperanza, siempre hay una esperanza. Cuando aprendemos diferentes cosas, ¿sí? Cuando aprendemos que una empresa se puede gestionar desde un punto distinto. Porque mira, todas las empresas, sí o sí, tenemos que vender, si no, no es empresa, ¿no? ¿Sí? Todas las empresas tenemos que tener un sistema de ventas de acuerdo a lo que vendamos. Todos tenemos que tener una operación, todos tenemos que tener un tipo de administración, todos tenemos que tener marketing, si no, no vivimos, ¿verdad? Si no, no traemos nuevos clientes, en fin, todas las empresas en mayor o menor medida, dependiendo de su actividad, hacen todas estas labores, ¿sí? Y todo, cada uno de ellos se puede gestionar. Se puede gestionar. Hay cursos, cientos de cursos sobre ventas, cientos de cursos sobre liderazgo, sobre finanzas, sobre calidad, sobre operación, porque toda la parte operativa se puede aprender. Cuando tú te rodeas de personas que tienen esa experiencia o que inclusive a lo mejor no tienen la experiencia, pero tienen el conocimiento, la actitud, sobre todo la actitud adecuada para que te ayuden, es ahí cuando la empresa crece. Pero el empresario tiene que entender o tiene que dar el beneficio de la duda que a lo mejor no lo está haciendo tan bien como debería. ¿Sí? Que se den, el primero es, no me creas, pero dame el beneficio de la duda, para que empiecen a ver si hay una manera diferente, que sí la hay, ¿sí? Para poder gestionar una empresa. Súper bien. Por último, para ir cerrando. Imagínate que lo que vas a contestar ahora lo van a compartir cientos de miles de personas, va a llegar a millones de personas. ¿Cuál sería esa idea que sí o sí tiene que llevarse la audiencia para que puedan transicionar de ser empresario esclavo del negocio a un empresario que se libera de ese negocio? Muy bien. El empresario, el director, CEO, dueño de la empresa, tiene que tener claro hacia dónde va. Si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Eso es lo primero. Segundo, tener a las personas y la cultura adecuada en la empresa. ¿Qué es tener a las personas adecuadas? Contratar por actitud, que tenga la aptitud, es decir, que sepa qué es lo que tiene que hacer en su negocio, que sea el mejor o que contrates al mejor que puedas tener en ciertos puestos y que tengas los procesos adecuados, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde vas? Las personas correctas y todo eso aderezado de una cultura de crecimiento para que la empresa trabaje en un ambiente sano. Eso es lo que yo podría compartirte, Juanse. Súper bien. Gracias, amigo. Pues ya escucharon. Les digo que tiene muchísima sabiduría, mi estimado José, y que puede ayudarle a muchos empresarios a ir cambiando el estado mental para dejar de estar esclavizados al negocio y tener libertad. Compartan este capítulo con todas las personas para que puedan emprender de una forma más saludable, no pierdan calidad de vida, al contrario, ganen calidad de vida, ganen satisfacciones. Y pues muchísimas gracias, amigo. Espero que esto llegue a millones de personas. Espero que sí. Muchas gracias. Saludos.